correspondiente al curso. Está aquí. Vamos a pasar a detallarla, ¿ya? Consiste en realizar el diseño de un sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado para una población rural con un mínimo de 150 viviendas, ubicado en las provincias de Huánuco sin incluir Huánuco. El trabajo se realiza por grupos que ya han formado. La provincia ya se sorteó. En un PDF debe detallarse la ubicación de la zona de estudio, características básicas, luego explicar el desarrollo de la tarea con evidencias de su realización, evidencias de haber realizado ustedes la tarea. Realizar el aforo de un manantial de manera remota, apoyándose en imágenes satelitales, fotografías, presentar los procedimientos realizados en un PDF con el nombre aforo, el mismo PDF puede ser, ¿no? Añadido, presentar un Excel en una pestaña del archivo Excel con el nombre aforo con los cálculos que hayan realizado. Definir el periodo de diseño apoyándose en el reglamento y los cálculos necesarios vistos en clase. Presentar en una pestaña el archivo Excel con el nombre periodo. Entonces, ustedes van a tener que presentar, bueno, al final les voy a indicar. Presentar un archivo DWG AutoCAD con el nombre topografía donde se visualicen las curvas de nivel, la ubicación de todas las estructuras a considerar, captación, reservorio, viviendas, planta de tratamiento de agua potable, de agua residual, viviendas, calles, etc. La topografía puede obtenerse de un modelo digital del terreno a través de imágenes satelitales. Importante que el archivo DWG debe estar guardado de modo que pueda abrirse en versiones de años anteriores de AutoCAD. Yo la versión que tengo de AutoCAD es la 2021, tanto en inglés como en el Civil, en AutoCAD y Civil. ¿Ya? ¿Qué más? Realizar el cálculo de la población futura por los distintos métodos de clase y definir la población futura en un resumen en una pestaña con el nombre población futura. Cada método usado para el cálculo de la población futura debe estar en una pestaña con el nombre del propio método. Ejemplo, interés simple, parábola. Importante, debe presentarse el archivo Excel elaborado por el grupo con el diseño paso a paso. El Excel debe ser elaborado pensando en usarse en otros ejercicios, de modo que las imágenes o ilustraciones que tengan valores deben estar asociadas a los resultados. El trabajo se realiza en grupos de 7 y 8 alumnos. La fecha de entrega es el día 26, la otra semana a las 11. Posterior a ello no se califica. Los archivos se subirán al aula virtual en un archivo comprimido con el nombre de la localidad por un único integrante, una sola vez. Si ustedes mandan dos, yo voy a revisar el que tiene menos archivos. Estoy avisando. Un solo integrante, una sola vez. Alumno que se sorprenda haciendo fraude usando archivos de ciclos anteriores a la misma plantilla de Excel por 2 o más grupos tendrán la nota de 5. Acá están los grupos y acá están las provincias que les ha tocado a cada grupo. Importante, lo siguiente. Cuando envían, ¿ustedes qué van a enviar? Tienen que enviar, de acuerdo a esto, un archivo PDF, un archivo Excel y un archivo AutoCAD. En el Excel tiene que ser así, el nombre de la provincia, supongamos, la Auricocha les hubiera tocado, ¿no? Y tiene que tener en una pestaña el periodo, en otra pestaña el aforo, en otra pestaña el resumen de la población futura, en otra pestaña el método aritmético, el método para... Es un solo Excel con varias pestañas, no son varios Excel, ¿ya? Como repito, si ustedes mandan varios Excel, yo voy a revisar solo el que tiene menos cosas, y de eso va a ser su nota. Estoy avisando, ¿ya? Y está quedando grabado. Manden un archivo Excel, un archivo en PDF y un AutoCAD. No se les está pidiendo más cosas. 3 archivos, nada más, con el nombre de su provincia. Por ejemplo, Leoncio Prado, La Auricocha, 2 de Mayo, eso. Y un solo integrante del grupo. Yo tengo que subir, descargar del aula virtual solo 6 trabajos, no más. 18 archivos. 6 Excel, 6 PDF y 6 AutoCAD. Nada más. Repito, ¿ya? En el AutoCAD pueden haber varios, la YUTS, uno de, la de topografía del terreno, otro de las redes, etc. Entonces, eso les quería decir, la versión de AutoCAD ya está, ya. Hasta acá, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Algo que no esté claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud?
para pasar ya con las clases que tenemos para hoy. Si el alumno Elías tiene alguna consulta, ¿cuál es? Sí, ingeniero, buenas tardes. En el caso del Excel... No se te escucha, Elías. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí. En el caso del Excel, eso más o menos, ¿cómo lo pueden hacer? ¿O eso está en la clase? Los Excel para poder hacer su... No te entiendo, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, el caso del Excel, usted dice que te presentaba unos Excel donde saque la foto, todas esas cosas. Claro. ¿Esos temitas de dónde lo sacamos? ¿Cómo lo de las clases, de las diapositivas, de la bibliografía que se les pasa. Ah, ya, listo. Yo eso quería saber para poder hacerse eso. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna inquietud? Pregunten, por favor, luego ya no vaya a hacer consultas, ¿ah? Ya, no hay más consultas, vamos a iniciar la clase que tenemos programada para hoy, ¿ya? Bueno, buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Continuando con el contenido del sílabo y del curso, lo que nos toca ver hoy en día es el capítulo 2, sistemas de abastecimiento de agua, ¿no? Vamos a ver básicamente hoy un poco de lo que viene a ser el periodo de diseño, cómo calcular el periodo de diseño, cuáles son las consideraciones y los criterios que se deben tener, así como también algunos métodos estimados de cálculo de poblaciones futuras o poblaciones beneficiarias para lo que es los sistemas de abastecimiento de agua. Entonces, pediría para su intervención en el chat, por favor, que vayan colocando, comentándonos si ustedes conocen o qué conocimiento tienen sobre los sistemas de abastecimiento de agua y cómo se calcula su población beneficiaria. Si saben de algo, si han escuchado de algo, pueden comentarlo. También poner en el chat lo siguiente: si alguna vez han calculado un periodo de diseño, cuáles son las consideraciones o cómo creen ustedes que se debe calcular un periodo de diseño, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver hoy día básicamente es, primero, una información básica que se debe recabar, que ustedes deberían recabar para formular un proyecto para su trabajo también. Algunos datos básicos de diseño, un estudio de demandas importante para saber cuánta es la cantidad de agua que necesita nuestra población beneficiaria. Un estudio de población también importante porque de esta manera vamos a conocer cuál va a ser la población que para el periodo de diseño que elijamos vamos a tener que atender. No es lo mismo la población que hoy tiene Huánuco que la que va a tener en 20 años. Y nuestro sistema debe estar preparado para atender las necesidades, tanto cuando entra en funcionamiento
como al cabo de un tiempo que pueden ser 20 años, 10 años, 15 años, dependiendo. Y algunos caudales de diseño, ¿ya? Entonces, para empezar un proyecto, la información básica que tenemos que recabar para un proyecto, ¿qué necesitamos conocer? Características generales del lugar. Por ejemplo, si es costa, el comportamiento de las personas es de una manera, si es sierra, si es selva, ¿no? Si llueve mucho, si llueve poco, etcétera. Algunas características generales, las actividades económicas, a qué se dedica la población, ¿no? Características complementarias, importante también, algunas complementarias. Existe un colegio, yo tengo que dotar de agua a un colegio, por ejemplo, el tipo de terreno que voy a usar, existe de cota de agua a cotas altas, a lugares altos, existe una posta, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, si es que hay un sistema actual, si es que hay, ¿cuál es? ¿Cómo funciona? ¿Dónde trabaja? ¿Se abastece? ¿No abastece? ¿La presión es adecuada? ¿No es adecuada? ¿Por qué si lo es? ¿Por qué si no lo es? Todo eso tengo que hacer la evaluación para determinarlo. A lo mejor el sistema actual funciona adecuadamente, entonces simplemente falta potabilizar, falta hacer un pequeño tratamiento o falta ampliar la red. Se tiene que evaluar adecuadamente el sistema, si es que existe, actual, para poder tomar una mejor decisión. Bueno, acá les comentaba un poco de ejemplo y acá tenemos a mayor detalle las características generales, ¿no? Ubicación geográfica, ¿no? La ubicación geográfica, política, localidad, distrito, departamento, región, lo que les decía, ¿no? A qué nivel sobre el mar nos encontramos, el clima, los tipos de suelo, la topografía. Esto es importante, las vías de acceso, y se dirán, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a ejecutar un proyecto y no hay acceso, vamos a tener que llevar todos los materiales con asémila, y eso tiene un costo y un tiempo que debe estar en el cronograma, en el calendario que va a requerir. Es distinto trabajar, si no hay acceso no va a entrar maquinaria. Entonces, todo ello condiciona también el proyecto. Las vías de acceso y comunicación son muy importantes para determinar los costos de flete, los tiempos, el tiempo de traslado, etc. Aspectos socioeconómicos del lugar, ¿no? Cómo está la economía en ese sitio. Aspectos urbanísticos, acá tiene que ver mucho y es importante el número de viviendas que hay, ¿no? Y se tiene que censar a todas las viviendas y a todos los pobladores. Se tiene que hacer un censo para recabar información. Dentro del censo se pueden colocar preguntas también para conocer los aspectos socioeconómicos del lugar. Siempre cuando se hace un proyecto de este tipo, un proyecto de agua, van a tener que censar para que les arroje datos fidedignos o más exactos a los que se puede tener en la RENIEC o en otras instituciones o en la posta, ¿no? Interés de la población de contar con la obra. Aunque no crean, hay personas que a veces no quieren modernidad, en la sierra se ve mucho eso, o no quieren que les toquen nada, o son muy reacios a algunos proyectos, ¿no? A veces también hay intenciones políticas, intereses, etcétera, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Características complementarias importantes. La fuente, ¿no? Como les decía, está una cota alta, está una cota baja, existe fuente, no existe fuente. Debe cumplir, lo hemos visto en la clase pasada, debe ser mayor al caudal máximo diario que obtengamos, más el caudal ecológico, más el caudal que pueda estar siendo utilizado aguas abajo, ¿no? Entonces hay que analizar eso. Añadido a eso, siempre lo repito, así sea un agua que te parezca la más pura del mundo, un análisis físico, químico, bacteriológico para descartar cualquier situación anómala que podría presentarse. Las posibles fuentes son manantiales, canales, ríos, lagos, pozos, etc. Dependiendo del tipo de fuente, tendrá un tipo de tratamiento. Zonificación, esto no se hace mucho y es importante. Incluso yo siempre recomiendo, antes de ejecutar un proyecto de agua, que se tenga saneado lo que vendría a ser por dónde van a estar las calles, dónde va a ser el colegio, dónde va a ser la posta, dónde va a ser la zona de parques, dónde va a haber actividad comercial. Debe haber un plan de desarrollo, porque si no, tú por dónde tiendes en tu diseño las tuberías, por medio de la chacra de alguien, y si luego ahí construyen un edificio y luego se rompe, genera asentamientos, ¿cómo hago un mantenimiento? ¿Cómo hago una reposición?
Esto es un error constante porque no hay un saneamiento adecuado de las zonas rurales en cuanto a por dónde va a ir la pista, dónde va a estar el parque, dónde va a estar el colegio. Si tendríamos definido todo eso, que se debería hacer antes, yo ya sé por dónde tender las redes sin ningún problema, ¿ya? Y eso es muy importante en temas de costos a futuros, de mantenimiento a futuro, incluso de confort y calidad del servicio, ¿no? Porque luego hay problemas por el tema de invasión de terrenos, no se puede entrar, es todo un lío, ¿ya? Tipos de pavimentos, si los hubieran por las roturas que se tendrían que hacer, que no generen, bueno, ahora hay técnicas para no tratar de generar molestias, tiempos y roturas, ¿no? Precio de los terrenos donde se construirán las estructuras hidráulicas o donación. Esto es importante. Cuando van a hacer un diseño, ¿qué sucede? Lo colocan el reservorio en un punto, llega el momento de la ejecución y el que es dueño de ese lugar que ustedes vieron, un cerro abandonado, les dice, no, este es mi cerro, yo quiero, no sé, $1 millón de soles para que tú pongas ahí el reservorio. Y todo el proyecto cuesta 500.000 soles, ¿no? Entonces, en la fase de elaboración del proyecto, en la fase del expediente, incluso hasta del perfil, debe ya estar saneado esto, debe haber actas de compromiso, debe haber incluso actas de donación, en todo el caso, donde se va a ubicar el reservorio, donde se va a ubicar la captación, donde van a estar distintos elementos, la planta de tratamiento. Porque si esto no está saneado, ¿qué pasa? Llega el momento de la ejecución y todo tiene un precio, todo tiene un costo que no ha sido considerado, ¿ya? Es importante tener esto saneado, ¿ya? Disponibilidad de energía eléctrica, obviamente. Si tenemos energía eléctrica, quizás podemos colocar en algún sitio un sistema electromecánico, etcétera, ¿no? O ver también, incluso, dependiendo, si se quiere trabajar a veces hasta ciertos, pues puede trabajar doble turno. La mano de obra, costos de mano de obra del lugar, también averiguar si hay mano de obra calificada o no, ¿no? Porque traer una persona de otro lado calificada requiere otro costo y todo eso va a condicionar el presupuesto del proyecto. Costo de materiales de construcción, por ejemplo, no es lo mismo comprar agregado en la selva, donde no hay agregado grueso, que en la sierra, donde sobra. El precio es distinto. Entonces hay que tener en cuenta esto, los costos de los materiales en el lugar que estamos. El transporte, como les digo, si no hay acceso, a veces tiene que llevar con asémila. Si hay acceso, el transporte eso es más barato, ¿no? Incluso se puede hacer con equipos, etcétera, ¿no? Si no hay acceso, a veces no puede entrar un cargador frontal, etcétera. Todo tiene que ser hecho a mano, es otro costo y otro tiempo. Facilidades contra incendios, incluso habilitar, ¿no? Para cualquier problema que suscite en la ejecución, tener, ¿no? Industrias existentes, esto es importante, si hay industrias y determinar cuál es su fuente de abastecimiento y cuál va a ser la demanda que requiere, si es que va a usar el servicio público. Ubicación de estructuras del sistema, las lluvias, ¿no? Porque mayormente el agua siempre va con el tema de desagüe, agua, desagüe y alcantarillado. Entonces, por la idiosincrasia de la gente, usan el desagüe para su agua de lluvias. Entonces, tiene que considerarse un buen estudio hidrológico, la frecuencia y intensidad de las lluvias, porque realmente ello es lo que hace que el diseño del alcantarillado sea mayor, ¿no? Si solamente es agua residual, es muy chiquito. Lo que hace las lluvias son las que generan las condiciones más desfavorables para diseñar lo que viene a ser el alcantarillado o la red de saneamiento. Características del agua del subsuelo, si vamos a usar un pozo, si vamos a usar aguas subterráneas, ¿no? En la evaluación de un sistema en funcionamiento o existente, tenemos que ver, obviamente, si hay, lamentablemente a veces nos pasa que no hay, el plano de ubicación, las dimensiones, características, tamaños de las distintas partes del sistema. Hacer un análisis de las presiones, ¿son adecuadas, no son adecuadas? ¿Por qué son adecuadas? ¿Por qué no? Eso me va a arrojar a mí si mi diseño está correcto o no, me da ideas ya. Cantidad y calidad de la fuente, abastece, no abastece, se necesita otra fuente, es suficiente, cumple con el caudal máximo diario, más el caudal ecológico, más el caudal aguas abajo. Evaluar la eficiencia de la planta de tratamiento, si es que la hubiera, se deben tomar muestras, ¿no? Muestras, así como acá en la fotografía. Estamos viendo, por ejemplo, en la fotografía, la toma de muestras del agua del río, ¿no? Por parte de Lana, ¿no? ¿Para qué? Para ver su calidad, ¿no? ¿Qué más?
El sistema de bombeo, si lo hubiese, cómo están las bombas, están funcionando en el punto óptimo de diseño, están bien, están con el mantenimiento respectivo, etc. Variaciones horarias y diarias, dependiendo del lugar que nos encontremos, habrán horarios de mayor consumo, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 6 de la mañana, en la tarde igual, en la noche igual, dependiendo. Número de conexiones domiciliarias, ¿cuántos vamos a tener? Y algo importante, cuando se hace un proyecto de agua en una zona atractiva, lo más probable es que aumenten estos durante el desarrollo del proyecto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes al inicio 100, así sea un año, van a tener más casitas. Entonces, por ahí hay que tener un criterio de considerar unas casas adicionales a las existentes, porque eso pasa. En Pilcomaca constantemente, por ejemplo, bueno, también haya demorado mucho la ejecución, no más de 10 años, es exagerado, pero las conexiones, pongamos, las conexiones domiciliarias eran inicialmente 2.000 y luego aumentaron 2.000 más. Entonces ahí es un problema. En poblaciones rurales es menor, pero también se puede dar. Agua y desagüe es lo mismo, ¿no? Domiciliarias para agua, para desagüe. También el tipo comercial y doméstico, las tarifas, ¿no? Obviamente el agua no cuesta. El agua como agua no cuesta. Lo que cuesta es el mantenimiento de las redes, la potabilización del agua, la limpieza del reservorio, etcétera, 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 ¿no? La operación y mantenimiento. Evaluar tratamiento de desagües, tipos de administración y capacidad operativa. Importante la capacidad operativa, dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a tener personal calificado o no. Y si no tenemos personal calificado, es muy difícil a veces que se pueda hacer el mantenimiento, por ejemplo, de una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, todo ello se tiene que tener en cuenta para que el proyecto sea exitoso. Y entiendan como proyecto no solamente la ejecución y me voy. El proyecto tiene un periodo de vida, 20 años. Exitoso es que los 20 años trabaje eficientemente con la operación y el mantenimiento respectivo. Bueno, lo que les decía, ahora vamos a entrar ya un poco más en lo que es el cálculo de algunos factores que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de periodo de diseño, ustedes ya lo habrán visto en distintos cursos que han llevado, pero en agua referimos a un tiempo en el cual un componente del sistema va a funcionar de manera eficiente en su máxima capacidad. ¿Por qué? Su máxima capacidad se da justo al año, el último, pues, ¿no? De su periodo de diseño. Eso no quiere decir que no pueda seguir funcionando después. Sí, se tendrá que hacer una evaluación después del periodo de diseño, si este equipo o esta estructura tiene capacidad para seguir funcionando, quizás con un mantenimiento, o se tiene que construir otro en su defecto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? La planta de agua de Seda ha sido diseñada hace más de 70 años, ¿no? Imagínense. Y ya hace rato se ha cumplido su periodo de diseño, pero han habido pequeñas ampliaciones que le han permitido abastecer robustamente a casi todo Huánuco. Esa planta es buena para mí. Otra cosa es que no se hayan hecho más plantas al crecimiento de la población. La población ha crecido muchísimo, imagínense Huánuco hace 70 años comparado con ahora, pero no se ha dado el mismo nivel de inversión hacia las plantas de tratamiento. Yo siempre digo que Amarilis, el Valle, deberían tener una propia planta, Pilcomaca una propia planta y Huánuco otra planta, ¿no? Para trabajar de manera adecuada. Bueno, para agua potable es recomendable, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento recomienda algunos valores, ¿no? De 15 a 25 años, cuando las poblaciones son pequeñitas, ¿no? De 2.000 a 20.000 habitantes, ¿no? De 10 a 20 años, cuando las poblaciones son mayores a 20.000 habitantes, y de 20 a 30 años, cuando las poblaciones son menores a 2.000 habitantes, ¿no? Mientras tenemos menor población, quizás el proyecto tiene que ser un poquito más resiliente, ¿no? También el periodo de diseño, ¿por qué? Porque cuando son mayores poblaciones, los equipos son, se puede decir, van a trabajar a mayor capacidad, van a tener una mayor carga, por lo tanto son reemplazados antes, no sé, por decirlo así, se gastan más. También el periodo de diseño puede calcularse con la siguiente fórmula, y esto es lo mejor, y lamentablemente no se obliga aún en el país a hacer un periodo de diseño óptimo económico. La idea no es hacer un proyecto de agua y gastar por gastar, la idea también es de que el gasto que se hace sea el económicamente óptimo, ¿no?
Porque yo puedo darle agua a una población con 1 millón de soles, como también le puedo dar agua con 10 millones, o como también le puedo dar agua con 700.000 soles. Y incluso el de 700.000 puede ser más óptimo, ¿no? Va a depender mucho de las consideraciones, del diseño, de las estrategias, de la tecnología. Entonces, ahí entra el tema de diseño económico óptico, ¿no? Cuando hablamos de diseño económico óptico, en este caso sin déficit inicial, porque a veces te tiene déficit inicial, hay una estructura existente y ya no abastece a toda la población, ¿no? Solamente abastece al 80%. ¿Por qué? Porque la población creció más de lo que es su capacidad, entonces ha generado un déficit, ¿no? Para que entiendan el tema de déficit. Hablamos, ¿no? Que el periodo de diseño económico óptimo económico es el siguiente, es 2.6, ¿por qué? Por 1 menos el factor de escala elevado al 1.2 entre el costo de oportunidad de capital o puede ser interés. Se dirán, ¿qué es el factor de escala? Es que el periodo de diseño se realiza para distintas estructuras. No es el mismo para el reservorio que para la planta de tratamiento, que para la línea de conducción, etc. Para cada componente tendrá un factor de escala. Por ejemplo, una planta de tratamiento tiene una función muy importante y un costo muy elevado. Por lo tanto, su factor de escala va a ser mucho mayor al que si consideramos una tubería matriz, que su costo es menor, que puede ser reemplazado fácilmente, no es lo mismo que una planta de tratamiento. Igual, un reservorio va a tener un costo regular, va a tener una función importante, no es lo mismo que, no sé, exagerando, que una cámara rompepresión pequeñita, ¿no? Cuyo costo y valor es inferior. No digo que no sea importante, pero hay preponderancia, hay un factor de escala de cada componente, ¿ya? Hagamos un ejemplo sencillo, ¿ya? Un ejemplo muy, muy sencillo. Dice, para una obra determinada se han establecido los siguientes valores y el costo de cada partida. Esto lo sacaríamos del expediente, de los costos, ¿no?, que tendríamos. Se pide calcular la vida útil para todo el sistema. Tenemos una captación cuyo factor de escala es de 0.26, una línea de conducción con 22 y así. Ven cómo la planta de tratamiento tiene un mayor factor de escala, el reservorio también, las redes de distribución en su totalidad tienen un factor. No podemos poner línea por línea, ¿no? Sería inmenso esto. El costo de oportunidad de capital va a depender, es un tema económico, lo manejan los economistas y se da cada año, dependiendo de las condiciones, si son atractivas o no para invertir en el país. No es lo mismo que un empresario quiera invertir en Perú, que quiere invertir en Venezuela, que quiere invertir en Canadá. No va a ser igual. El costo de oportunidad, el costo de oportunidad de capital va a ser diferente en cada lugar. Ahora, con la pandemia, incluso va a haber otros factores. Esto lo manejan los economistas. Nosotros, cuando hacemos un proyecto, tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que trabajar con economistas, con sociólogos, con ambientales, con estructurales, con ingenieros de mecánica y fluidos, con geólogos, administradores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí le tendríamos que consultar al economista cuál es el costo de oportunidad de capital en Perú, ¿no?, para hacer nuestro diseño adecuado. Los costos serían del presupuesto, ¿no? La captación, en este caso, $16.000, la línea de conducción, $21.000, y así, ¿no? $22.000 el reservorio, $36.000 la planta de tratamiento, ¿no? Y el costo total sería de $172.000 en total. Estos son datos, ¿no? O bueno, esto se puede sacar de un expediente, ¿no? Entonces, la solución, sabemos que el periodo de diseño óptimo es esta fórmula. Por lo tanto, ¿a nosotros qué nos hace? El factor de escala ya nos dan de dato, el costo de oportunidad de capital también es dato. Entonces, sería fácil, ¿no? Tenemos, ¿no?, el porcentaje del costo. ¿Cómo lo vamos a obtener? El porcentaje del costo va a ser igual a ¿qué? Voy a poner una calculadora. Un ratito vamos a cambiar la presentación. Y ahora sí, para que puedan ver toda mi pantalla, vamos a poner la calculadora, ¿no? Acá está. Entonces, si quiere el porcentaje del costo, fácil, ¿no? El porcentaje del costo no va a ser más que... El total es 172.617. Lo hacemos en un Excel más rápido, ¿no? Acá nomás. Va a ser igual a... El total es 172.617. Ya está. Entonces, la siguiente diapositiva. La captación cuesta 16.380, ¿no? La captación, este es el total. Vamos a ponerlo por acá.
La captación cuesta 16.380. Entonces el porcentaje fácil, ustedes ya saben, ¿no? El porcentaje, obviamente falta multiplicar para que sea porcentaje por 100. Y ya se disminuye, vamos a agrandar esto para que lo veamos. ¿Cuánto es? 949, ¿no? Depende de los decimales que usen, ¿no? Ya está. Igual sería para la línea de conducción, sería 21.319 acá, 21.319, luego sería 36.918, ¿no? 36.918, y luego sería 22.000, bajamos esto, y 76.000, ¿no? Y 76.000. Ya está. Y esto sería la misma fórmula para todos, ¿no? Perdón, habría que bloquear este valor de acá, ¿no? Para jalar rápido, ¿no? Y esto sería la suma también, si lo queremos programar todo, ¿no? Se ha puesto mal, creo. No está bien. ¿Qué está fallando? 16.380, 21.319, 6.918. Ya está. Por favor, les agradecería que no interrumpan. Cualquier comentario lo hagan por el chat, ¿ya? Ya está. Porcentaje del costo, ya está el porcentaje del costo. El X, ¿no? Va a ser la fórmula, 2.61 menos D por I, entre I, ¿no? Primero vamos a poner el D acá, ya. Vamos a poner el D, luego acá vamos a poner el I. El D y el I es lo siguiente, ¿no? D 0.26, 0.22, 0.26, 0.26, 0.22, 0.42, 0.38, 0.33. El I es 0.10 para todo. Entonces, jalamos 0.10. Ya está. Entonces, la fórmula me dice lo siguiente, ¿no? Vamos a agarrar, vamos a copiar esto, mejor más rápido, para no estar cambiando a cada rato. Esta, ¿no? Entonces sería más 2.6 por paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis. Sería 1 menos D, ¿no? Y en este caso D es este valor. Todo esto elevado a la 1. A ver, elevado. Antes tengo problemas con esto. Vamos a poner exponente. Exponente, ¿ya? Porque si no, X. Exponente. Mejor lo copio de internet. Símbolo, exponente, X, no me acuerdo, depende del teclado, es una tontería eso. Control C, ya está. Se borró ya. De nuevo, más 2.6 por paréntesis 1 menos D, D es esto, elevado a la 1.2, ¿no es cierto? Vamos a dejar ahí un ratito. Vamos a abrir otro paréntesis. Todo esto entre I, y es esto. ¿Cuánto nos está saliendo? 18.60, ¿no? Vamos a bajar los decimales. A ver, vamos a ver si está igual. 18, 19, 14, 15, 16, ¿no? Ya está. Y el ponderado va a ser igual a lo siguiente. Esto de acá, habíamos sacado porcentaje de costo, ¿no? Vamos a poner como un porcentaje para entenderlo. Ya está. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. ¿Cómo va a ser el ponderado? El ponderado va a ser simplemente más esto por esto, ¿no? Y obviamente entre 100. ¿Cuánto me da? 1.77. Vamos a disminuir los decimales. 1.76. Bueno, ese es por el tema de los decimales, ¿no? Y acá vamos a tener lo mismo que acá, la autosuma. ¿Y cuánto suma todo eso? 16.47, ¿no? 16.46. Bueno, es el tema de los decimales, ¿no?
Y ya está. Si ustedes ven, esto es lo mismo que hemos hecho rápidamente, lo hemos trabajado, ¿no? Muy rápido. Y ese es esto, ¿no? Es el valor ponderado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para mí, un proyecto, voy a presentar otra vez. Ya han visto cómo se hace. Para yo realizar un proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, el factor de escala de la obra, de qué componente estoy usando, el costo de oportunidad de capital y el costo, ¿no? Y con esos valores yo ya puedo determinar rápidamente una vida útil. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto, ¿ya? ¿Cómo van a, ingeniero, y cómo sabe el costo? No les voy a pedir que hagan un presupuesto, eso lo tendrán que hacer ya en el curso de presupuestos, costos, pero hay cantidad de proyectos en Internet, precios de costos unitarios, de los cuales ustedes pueden sacar costos, ¿no? Pueden sacar de población. Obviamente, tienen que buscar un presupuesto similar a su proyecto, con 150 casitas o por ahí, ¿no? O 180, más o menos, para que hagan el ejercicio, ¿no? El costo de oportunidad de capital, pueden usar estos valores si es que no encuentran una bibliografía más especializada. Obviamente, si yo veo que un alumno busca, cita una bibliografía mucho más especializada en su proyecto, le pone el link de dónde ha sacado y así, obviamente tiene otra nota, ¿no? Igual el costo, pero si no, pueden usar estos datos. Pero como digo, yo premio a aquellos alumnos que investigan, aquellos alumnos que se dan el trabajo de buscar mayores fuentes y ahondar, ¿no? En el estudio, ¿ya? Bueno, entonces ahí hemos visto algo de previsión. Vamos más adelante, vamos a ver otros ejercicios, ya va a haber una clase, vamos a hacer más ejercicios, con periodo de diseño con déficit inicial, periodo de diseño sin déficit, vamos a ver el periodo de diseño óptimo, también algunas curvas. Pero ahorita tenemos que avanzar un poco la parte teórica para que luego puedan entender mejor algunos ejercicios que van a ser un poco más complejos. Tenemos datos básicos de diseño. Bueno, también los periodos de diseño, ¿de qué dependen? Importante. Vida útil de las obras y equipos. Por ejemplo, tuberías de hierro fundido, de alta ductilidad, tienen una tubería de fierro es mucho más duradera que una tubería de alta ductilidad, mucho más que el PVC. Y esto te lo dan los catálogos de los fabricantes. Una bomba, por ejemplo, ¿no? El fabricante dice, funcionamiento 10 años, ¿no? Y con su mantenimiento bien, todo hecho, ¿no? Si no lo haces, también no va a durar tanto. Entonces también tiene que ver en el periodo de diseño considerar esto, ¿no? Si pongamos, por haber motivos, en el cálculo te sale para una bomba 20 años, pero el fabricante te dice que es máximo 10, no puedes colocar 20 años. Periodo de amortización del capital invertido, hemos visto ya en el ejemplo, ¿no? También tienen que tener en cuenta mucho el capital que se va a invertir. Por ejemplo, les comento, ¿no? Supongamos que ustedes tienen, vamos a poner el Excel, una población de 1000 habitantes, ¿ya? Vamos a exagerar, obviamente, ¿no? Pero para que se hagan una idea. Y dicen, el costo del presupuesto para agua potable es de 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 millones. Entonces, ejecutan todo eso. Vamos a ver cuánto saldría. Perdón. Esto es más esto entre esto. 10,000 soles a cada persona. Estos valores son exagerados, ¿no? Vivienda más o menos, y lo que se establece, hay ratios para que ustedes vean cuando un proyecto también está más o menos adecuado, ¿no? Entre 2,500 a 3,000 soles. Obviamente va a depender, ¿no? Puede que se dé esto, sí, puede ser, pero ya no sería un valor viable. Esto es lo adecuado por habitante. ¿Ya? Por habitante. Para 1000 habitantes, ¿cuánto debería ser un promedio? Vamos a poner el promedio, ¿no? Por 2,500 soles por habitante. Más o menos, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de 2 millones, de 2,500,000 para 1000 habitantes. Más o menos, aproximadamente, ¿no? Un proyecto de agua con tratamiento. ¿De qué va a depender también? Si tiene planta de tratamiento, si no tiene, a qué distancia se encuentra la... Esto puede variar, pero es un ratio, repito. A qué distancia se encuentra la planta de tratamiento, a qué distancia se encuentra la captación, cuál es el tipo de captación, cuál es el tipo de... No es lo mismo un manantial que un río. Tienen muchos factores, pero para que se hagan una idea, ¿no? ¿Qué más tenemos?
Ritmo de crecimiento de la población, obviamente, ¿no? Si la población, nosotros usamos una curva, más o menos voy a pintar acá para que se hagan una idea. Si nosotros usamos una curva, supongamos que nuestro diseño tiene en cuenta una curva algo así, ¿ya? Una curva así. Voy a cambiar de color, pero resulta que luego pasan fenómenos y a partir de acá la curva se hace así. Entonces, ¿qué pasa? Acá obviamente es población, vamos a colocar, acá es, caracho, no me quiero hacer caso, ahora sí. Acá es población, ¿no? Acá es población y acá tenemos tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tu periodo de diseño estaba, vamos a poner con otro color para que entiendan. Si tu periodo de diseño era por aquí más o menos, ¿qué pasó? En este tiempo, ¿tú qué va a pasar? Si yo lo jalo por acá, va a ser en este tiempo, cuando tú llegas, ya la misma cantidad de población, antes, ¿no? Entonces, ¿ahí qué sucede? Los equipos ya están trabajando para la capacidad que tú habías definido que sea un periodo después. ¿Por qué? Porque has llegado antes a esa población, porque cambió la curva. Eso ha sucedido, eso sucede en La Esperanza, eso sucede en Pilcomayo. ¿Por qué? Porque no se han tenido en cuenta los fenómenos migratorios, no se ha tenido en cuenta el atractivo potencial de inversión que la gente quiere para un lugar donde va a empezar a lotizar, etcétera, ¿no? Entonces eso puede suceder y hay que tenerlo en cuenta, hay que tratar de minimizar ese riesgo. ¿Qué más tenemos? Vamos a poner el puntero. Consumo, dotación y variedades en consumo, ¿no? Consumo. Cuando hablamos de consumos, ahora vamos a hablar un poco de consumos. Consumo, dotación y variación del consumo. Es importante que tengan claro esto porque esto les va a dar el criterio de discernir cuando diseñan. Cuando hablamos de consumo, es la cantidad de agua que nosotros determinamos o asignamos a cualquier uso. Para la ducha, para el baño, para el riego, para lavar, para limpiar, etc. ¿De qué va a depender el consumo? El clima. No es lo mismo en un clima frío. Yo les apuesto a ustedes muchas veces, hablando a modo ameno también, de cuando se han ido a un lugar frío como Cerro del Pasco, no creo que se bañen la misma cantidad de veces que cuando se van a Pucallpa o a Iquitos. Obviamente, ¿no? Y eso pasa, es normal, ¿no? El clima va a depender, ¿no? Del consumo. El nivel de vida. No es lo mismo dar agua, voy a exagerar y quizás suene feo, pero es la realidad. Una persona que vive en Miraflores, que quizás puede tener una piscina, jardín, una área grande de jardín, que consume mucha agua para su piscina y su jardín, a una persona que vive en un cono, que no tiene ni piscina, no tiene ni jardín, ¿no? Su consumo es distinto. Es así. Entonces, el nivel de vida de la población, quieran o no, también influye en el consumo. Así no me guste, así no les guste a ustedes, pero es así. Otros ya hablan del término de por qué ellos tienen que tener más agua, ¿no? Otras personas dicen, para todos debería ser igual, etcétera, ¿no? Es un tema debatible, al que no vamos a entrar, pero se los dejo ahí, ¿no? Costumbres, igual, ¿no? Hay las costumbres, la idiosincrasia de los lugares hacen que en algunos lugares tengan un consumo y otro, ¿no? Otro. Calidad de agua suministrada también, por ejemplo, donde yo vivía en Valencia, el agua era apta para consumo humano, pero no tenía buen sabor, no era rica, por decirlo como acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y eso generaba, y aparte generaba que la mayoría de personas usaba solo el agua para lavar, para bañarse, pero cuando se trataba de consumo, la mayoría de personas compraba agua embotellada. ¿Por qué? No porque sea de mala calidad, ahí también tiene que ver un tema el sabor, ¿no? El sabor, aparte había asociado, decían que el agua en Valencia era un agua con mucho calcio, ¿no? Entonces eso daban a entender de que se podrían generar piedras en los riñones, pero no, porque, o sea, si ya el agua es apta para consumo humano, ha sido evaluada y cumple con los parámetros, no solamente que a veces las que venden agua embotellada arrojan esa información ¿para qué? Para que justamente la población compre. Entonces sucedía eso, ¿no? A modo de comentario para que tengan una idea. Presiones disponibles, obviamente, si no hay presión, el del tercer piso va a consumir menos agua muchas veces, ¿no?
Tipos de consumo. ¿Cuáles son estos tipos de consumo? Pueden ser de uso público, riego de jardines, limpieza de pistas, etcétera. De uso comercial, un restaurante, una tienda, un centro comercial. De uso industrial, ¿no? Una fábrica de gaseosas, una fábrica textil. De uso doméstico, las personas comunes y corrientes. De uso especial, una estación de ferrocarriles, etcétera, ¿no? Tenemos todos esos usos y hay que tener en cuenta y hay que cuantificarlos, ¿no? Un colegio, por ejemplo, no uso público. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿De qué edades? ¿En qué horarios? Si trabaja mañana, tarde, noche, solo mañana, solo primaria, solo secundaria. ¿Cuántos inodoros tiene? Todo eso tiene tanque, no tiene tanque, se tiene que tener en cuenta para determinar la demanda de agua que tiene el colegio. Igual una municipalidad, igual una posta, igual un tema de una comisaría, etcétera, ¿no? Uso industrial, ¿no? ¿Cuánta agua consume la fábrica de gaseosas? ¿Cuánta agua consume la industria textil, etcétera, etcétera, ¿no? Consumo de uso público, lo que les había dicho, jardines, limpieza, ¿no? Calles, etcétera, monumentos, acá vemos algunos ejemplos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, yo creo ahora, para que se hagan una idea, el riego de jardines en Miraflores que el riego de jardines en Jarabaí, que no hay ni jardines, muchos, ¿no? Esto sucede en Huánuco, ¿eh? Actualmente, los portales, si ustedes ven, es para mí una de las zonas más bonitas de Huánuco. ¿Por qué? Porque ha tenido un plan de desarrollo urbano y está saneado, ¿no? Tiene áreas verdes, jardines, y es una zona bastante atractiva. Actualmente ya están ejecutando unos parques. No es lo mismo, por ejemplo, que si tú vives en no, entiendan, ya es la realidad, no es que yo sea discriminador o algo así, sino que así es, ¿no? Es la realidad y estamos acá hablando en términos técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En lugares alejados donde no ha habido un saneamiento, un plan de desarrollo urbano adecuado, incluso no tienen jardines, no tienen áreas verdes, no hay, mismo Huánuco Centro no tiene muchas áreas verdes, ¿no? No tiene. Pero hay lugares que se han hecho de manera adecuada, diseñados bien para zonas de confort, por ejemplo, los portales. Es bonito, ¿no? Tiene sus parques, tiene sus jardines, etcétera, ¿no? Y eso es lo adecuado cuando se hace un proyecto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Consumo de uso comercial, les había dicho, ¿no? La cantidad que se asigna a un comercio. Por ejemplo, acá les dejo un criterio, ¿no? Lo que más agua consume es la actividad agrícola a nivel nacional y a nivel mundial también. Luego sigue el consumo poblacional, luego el industrial y el minero. Entonces, si nosotros queremos ahorrar agua, es aquí donde tenemos que trabajar, en el tema agrícola. Riego, por ejemplo, riego por goteo, riego por aspersión, ser más eficientes en el tema agrícola. Consumo doméstico es la cantidad de agua que destinamos a la bebida, para tomar, para preparación de alimentos, nuestras duchas, limpieza personal, lavado de ropa, etc. El consumo doméstico se asigna en algunos casos por norma y se da por persona. Pero lo ideal es tener un registro de los consumos, que eso lo tiene la empresa, por ejemplo, Seda Huánuco, y sacar de ahí esa data, ¿no? El cálculo de dotación se realiza dividiendo el consumo anual total del agua de una determinada población. Bueno, tienes el consumo de todo el año, entre los días del año, entre el número de personas, te da un promedio, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asignó dotaciones en función al clima, ¿no? Por ejemplo, para zonas rurales, esto lo pueden revisar, también se les ha compartido a ustedes, se les ha compartido, ¿dónde está? En el curso, tanto para el grupo A como para el grupo B, se les ha compartido en la bibliografía este librito que es Agua para Poblaciones Rurales de Pitman, que es para poblaciones rurales, ¿no? Netamente. ¿Qué es lo que más se hace? ¿Ya? Mayormente cuando son proyectos, por ejemplo, el agua potable se va a hacer la ampliación de Lima, eso lo ven empresas grandes y son un equipo. Pero a nivel inicial ustedes pueden empezar con poblaciones pequeñas, rurales, ustedes mismos lo pueden hacer, no habría ningún problema. ¿Qué dice, no? Para zonas rurales, poblaciones menores a 500 habitantes, 60 a 80 litros. Para poblaciones entre 500 a 1000, 80 a 100 litros, de 1000 a 2000, 110 litros. Zonas urbanas mayores a 2000, depende del clima. Clima frío, clima templado, ¿no? 120, 150, de 10.000 a 50.000, 150 a 200, mayores a 50.000, 200 a 100. Depende mucho del clima, depende de la zona donde nos encontramos, por las características que ya hemos visto.
Importante, variaciones de consumo. El consumo puede ser medido en forma horaria, caudal, los consumos por horas, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, diaria, el del lunes, del martes. No es lo mismo el consumo del domingo, del sábado, que del miércoles o del lunes, no es igual. Mensual, etc. Tiene mayor importancia la medición horaria, claro, ¿no? Mientras más pequeñito medamos, más registro y mejores datos tenemos, y diaria. Cuando hablamos de variación diaria, yo ya les había explicado un poco en unas clases anteriores, hablamos de este factor importante, el factor K1, ¿no? El factor K1, ¿no? Que es un factor del caudal promedio. Ya les he dicho, ¿cómo calculamos el caudal promedio? Fácil, ¿no? El caudal promedio va a ser igual a la dotación por habitante, que tenemos, por la cantidad de habitantes, ¿no? Que tenemos. Entonces tú tienes dotación, 100 litros por habitantes. Habitantes, 1000. ¿Cuánto es? 100.000 litros. Ah, pero quieres llevarlo por este es habitante día, ¿no? 100 litros por habitante día. Dotación, 100 litros habitante día. Por 1000 habitantes, 100.000 litros por día. Ya, pero un día tiene 86.400 segundos, ¿no? Entonces, si tú divides entre esto, tendrías litros por segundo, ¿no? Lo que te va a dar, ¿no? Lo que te diera, ¿no? Es fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el caudal promedio, ¿ya? Ese es el caudal promedio, ese es el caudal promedio. Pero tú tienes que tener un caudal, ya les había explicado, máximo diario. ¿Por qué? Porque este es en promedio, pero como les había dicho el ejemplito, el segundo domingo de febrero, obviamente en condiciones normales, todo el mundo juega carnavales, gastaba una barbaridad durante todo el día, pues ese día hay un mayor consumo. Como ese día hay un mayor consumo, se tiene que tener un factor de amplificación del caudal promedio para determinar el consumo de ese día. A ese factor de amplificación se le llama K1, ¿no? K1 por caudal promedio sería el caudal máximo. Este referido al coeficiente variacional es un factor de caudal promedio. Sirve para diseñar, ¿qué? La línea de conducción, la planta de tratamiento, incluso el reservorio. Cuando tienes un sistema, tú tienes acá, ¿no? Normalmente vas a tener vamos a ponerlo por aquí, a ver. Vas a tener una captación, una línea, vas a tener una planta de tratamiento, una línea, y acá irá un reservorio, ¿no? Vamos a ponerle acá, reservorio. Luego vendrá, vamos a poner de otro color. Luego vendrá otra línea y vas a tener las redes, ¿no? Las redes de distribución. Todo lo que está antes de un reservorio vas a tener mayormente un caudal constante. Y dirán, ¿y esto por qué no? Porque acá, como hay población, ¿qué sucede? La población a las 3 de la mañana, ¿cuánto consume? Bajito, casi nada, ¿no? Pero la población a las 7 de la mañana consume bastante, ¿no? Una población más o menos, su consumo es así, ¿no? Empieza en la madrugada, bajo, llega a las 7 de la mañana, sube, luego baja a 11 de la mañana, a la 1 otra vez sube, luego baja, a las 7 hay otro salto y luego baja. Así es. Pues mayormente, ¿no? Lo general. Entonces, ¿qué pasa? Durante las madrugadas, acá, el reservorio le va a llegar un caudal, por ejemplo, de 10, pero en la madrugada le va a salir 5. Entonces, ¿qué pasa? Se va a ir llenando, va a ir llenándose. Pero a las 7 de la mañana, ¿qué va a pasar? Va a igual seguir recibiendo 10, pero le van a pedir 14 quizás o 13. Entonces, ¿qué pasa ahí? Va vaciándose. Entonces, los consumos que no son constantes de la población, ¿quién los absorbe? Es como un amortiguador el reservorio, que sube cuando se llena, cuando hay poco consumo, y que desciende cuando se vacía, cuando hay mucho consumo. Eso lo absorbe el reservorio, por eso le dicen volumen de tanque de almacenamiento, volumen de regulación, ¿no? Tanque de regulación, porque regula esa variación de consumos que tenemos en la población. Es como un amortiguador, mientras que acá va a ser constante, no le afecta, porque esto va a lo que va. ¿Por qué? Porque este va a ser, cuando hay muy poco consumo, se va llenando, cuando hay mucho consumo, se va vaciando,
se regula el consumo de la población, es un amortiguador, ¿ya? Importante tener claro esto para entender los principios y conceptos. Entonces, esto se diseña para el caudal máximo diario. ¿Por qué? Porque el caudal máximo diario es lo máximo que en un día vas a tener que arrojar. Entonces, lo máximo en un día, en 24 horas, lo darán, ¿no? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Acá te pedirá en la madrugada 5, a las 7 de la mañana 13, luego bajará a 8, volverá a 10, subirá, pero en promedio va a ser 10, ¿no? Esto tú en un día te tiene que dar los 10 a los 24 horas. Mientras que esto te va a pedir 10 en promedio, sí, pero va a fluctuar, ¿no? Primero te pedirá 5, luego 13, va a fluctuar, va a variar por el comportamiento de la población. Entonces, hablamos del factor K1, también se puede definir entendiendo esto como el volumen del día de máximo consumo, acuérdense que era carnavales, ¿no? Ese día, el domingo, el segundo domingo de febrero, ¿no? Entre el volumen promedio, ¿no? Que sería esto, ¿no? El día de carnavales entre el promedio. Si dividen es lo mismo, ¿no? A esta forma. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Un diagrama, ¿no? En un año se da así, ¿no? Tenemos los consumos de distintos días del año, 365 días. Hay un día que es este, ¿no? Y este es el consumo promedio. Entonces, ese día representa el caudal de mayor consumo en todo el año. Entonces, yo tendré que dividir este valor, el caudal promedio, entre el caudal promedio, y me va a arrojar un valor de K. Por lo general se recomienda 1.30. Lo ideal es tener este diagrama para determinarlo, ¿no? Pero a veces no se tiene en lugares alejados, en poblaciones rurales, no tenemos esto. Entonces, como no tenemos, se asume, ¿no? Con los valores de K1, el reglamento te dice que puede estar entre 1.2 a 1.5. Mayormente usan 1.3. Pero como repito, lo ideal es hacer esto, tener esta data y calcular el verdadero, el real, en base a información fidedigna. Bueno, puede medir el caudal máximo diario, caudal promedio, coeficiente de variación diario, ¿no? ¿Qué más tenemos? Lo mismo sucede con la variación horaria, ¿no? La variación horaria ya les expliqué, ¿no? A lo largo del día hay distintos consumos, ¿no? Que se pueden dar. Por ejemplo, a la hora del almuerzo, acá es el máximo. Entonces, el coeficiente de variación horaria es el factor que sirve para diseñar ¿cuál? La línea de aducción. ¿Cuál es la línea de aducción? Obviamente, esta, ¿no? La del reservorio a la red de distribución. ¿Por qué? Porque aquí va a variar, bueno. Acá, en una hora te dará 5 en la madrugada, ahí no pasa nada. Pero habrá una hora que te pide 13, como digo. Eso es lo más desfavorable. Y no 10, que es el máximo diario, sino 13, que es el máximo horario. Cuando te pide 13, tu tubería tiene que estar diseñada lo suficientemente adecuada para poder conducir este caudal sin problemas. Por eso, esta línea de aducción se diseña con el criterio de caudal máximo horario, porque es mayor al máximo diario. O sea, buscamos la condición más desfavorable, ¿no? La línea de aducción, la red de distribución, también el reservorio y otros, ¿no? En el reservorio se diseña con ambos, con el máximo diario y el máximo diario, porque tenemos que saber lo que entra y lo que sale. La red de distribución igual, ¿no? Habrá solicitaciones a determinadas horas mucho mayores al caudal máximo diario. Por eso es que esto diseñamos con el máximo horario. Nosotros tenemos que diseñar para las condiciones más desfavorables y que nuestra red trabaje bien bajo esas condiciones. Por eso usamos el máximo horario, ¿ya? Igual, ¿no? El volumen de hora de máximo consumo en un día versus el volumen consumo medio horario del día, ¿no? K2 se puede calcular, normalmente es 1.8 a 2.5 del caudal promedio, el caudal promedio. Por lo general, ojo, caudal promedio, vuelvo a repetir, lo voy a subrayar, pero después hacen cualquier tontería en sus trabajos, ¿no? Del caudal promedio, signo de admiración. ¿Por qué hacen qué? Después vean su Excel, caudal máximo horario igual al caudal máximo diario por el K2. Mal, de frente, jalado, ya no reviso más, ¿ya? Por lo general se recomienda 1.81. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Si estás haciendo eso, estás multiplicando el caudal promedio, primero por el K1 y luego por el K2. Eso estás amplificando el caudal máximo horario. Por lo general se recomienda para poblaciones menores a 2.000 habitantes de 1.8 a 2. Mayormente usan 1.8. ¿Por qué? Depende, o sea, es el más barato, ¿no? Si ustedes ven, si es el menor, va a ser el más barato en cuanto a diámetro. Caudal máximo horario, coeficiente de variación horario, caudal promedio.
¿Qué más tenemos? Bueno, hay un coeficiente de refuerzo que se puede tener en cuenta, pero no es muy usado, que es la multiplicación de ambos coeficientes, ¿no? Es un coeficiente que se aplica al caudal siempre al caudal promedio, para aumentar el factor de seguridad, ¿no? Cada uno por cada dos. Si quieren, lo pueden hacer, pero no es muy recomendado, no se usa mucho, ¿no? Se llama caudal maximum maximum, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ponemos atrás. Bueno, el estudio de demandas, por ejemplo, una tesis podría ser hacer esto, ¿no? No he visto o no he encontrado bibliografía que alguien vaya a 2 o 3 pueblitos, ponga un caudalímetro que sirve para medir caudales y cuantifique cuánto realmente consuma, ¿no? Porque una cosa, yo he visto los valores de Birindel, de Pitman, ¿no? Que arrojan su bibliografía, pero no dicen cómo los han calculado. Es más, la Organización Mundial de la Salud establece otros valores. Por ejemplo, Pitman me dice 80, pero la Organización Mundial de la Salud me dice 100. Pero en ninguno he encontrado en base a qué sustento. Una tesis de ustedes puede ser, ¿no? Ir a una población rural o a dos, instalar un caudalímetro y que registre cuánto consumen por una semana, ¿no? Etcétera, o un mes, y sacar ese consumo, ¿no? ¿Esa es una investigación? Sí, no hay esa fuente, no hay esos datos, ¿no? Con eso podríamos diseñar mejor. ¿Qué otro tipo de demandas hay? Importante, la demanda contra incendios. Para poblaciones mayores a 10.000 habitantes es obligatorio, pero menores no. Entonces es importante considerar esa demanda porque es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Y eso incluso cuando tú modelas en una red va a determinar cómo va a trabajar tu red, si va a trabajar bien o mal. Industrial, ya se había especificado, ¿no? Si hay una industria textil, etc. La demanda contra incendios, lo que les decía, ¿no? En casos de incendios, la demanda de agua depende de la potencia de los hidrantes. En muchos lugares no hay hidrantes. Primero tienes que tener el hidrante. En Huánuco mismo, creo que he visto un par, ¿no? Por eso ha sucedido hace poco en el tema del mercado del incendio, ¿no? Y no había cómo atenderlo, cómo apagarlo. Estamos hablando de Huánuco, capital de región. Generalmente están en función de la población menor. Un pueblito que sea un pueblito que su actividad principal es la pirotecnia. Ya, pues ahí es muy probable que haya incendios. Hay que considerar si, porque si se dedican a la pirotecnia, puede haber un riesgo mucho mayor de que haya un incendio. De 10.000 a 100.000, un incendio en o sea, tú lo que haces es simulas en tu red un incendio que debe ser atendido por 2 hidrantes, cada uno con 16 litros por segundo por 2 horas. Eso te dice el reglamento. Para poblaciones mayores a 100.000 consideras 2 incendios al mismo tiempo, uno en zona residencial y uno en zona industrial. El de zona residencial con 2 hidrantes a 16 litros por segundo por 2 horas y el de zona industrial con 3 hidrantes a 16 o 15 litros por segundo por 2 horas, ¿no? O sea, como que hubiera 2 incendios a la vez. Eso, si tú haces en un software, te arroja, ¿no? Por dónde va a fallar tu red, las velocidades, ¿no? Para atender un incendio. ¿Dónde colocar el incendio? En los puntos más alejados, más desfavorables, con menor presión, a ver cómo trabaja, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificación. Contribución al sistema de alcantarillado, importante. No todo el agua que se usa va al alcantarillado. Normalmente se acostumbra a decir que de todo el agua que llega, un 80% se va hacia el alcantarillado. Del agua potable, un 80%. También contribuirán por conceptos de infiltración, puede haber infiltración en los terrenos saturados de los niveles freáticos, la sensibilidad del suelo, la clase de tubería, etc. En caso de emplear un sistema de alcantarillado mixto, que incluye el agua de lluvia y el agua de las redes domésticas, se debe considerar la contribución de aguas pluviales, lluvias. La lluvia es la que diseña mayormente las redes de alcantarillado, porque son en muy poco tiempo mucha cantidad de agua. Es como el caudal máximo horario, ¿no? ¡Bum! Viene agua de un determinado momento y tiene que estar preparada tu red para abastecer eso. Bueno, el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá. La siguiente clase ya vamos a ver lo que es estudio de población, ¿ya? Si hasta acá hubiese alguna pregunta, alguna duda, agradecería la puedan hacer ahorita, ¿no? Alguna consulta. Mientras van haciendo sus consultas, vamos a pasar a llamar lista, ¿ya?
Algo que no esté claro. Ya, si no hay más consultas ni dudas, damos por finalizada la clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.